¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De eso que se encuentran bien. Aquí Alberto Gómez de Fisioterapia Intensiva y de Ventilación Mecánica Avento, miembro de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Intrahospitalaria y Cuidados Críticos. Bien, como parte del programa de esta actualización a un año de pandemia por COVID-19, vamos a abordar este tema importantísimo que prácticamente sería como la última fase de un paciente en estado crítico, ¿no? O que en algún momento pasó por esta etapa crítica que justamente genera el COVID-19. Estamos hablando propiamente del síndrome post-cuidados intensivos a causa del COVID-19. ¿De acuerdo? Pues bien, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a tener en cuenta que conforme han pasado los años, pues ha habido un gran desarrollo de tecnologías, de avances científicos en la medicina y sobre todo hablando específicamente de los cuidados intensivos, ¿no? En los últimos 10 años es cuando más avances ha tenido esta rama de la medicina. Y de cierto modo, pues está bien, ¿no? Porque pues entre más avance, pues más cobertura de estos pacientes y pues mayor probabilidad de supervivencia. Pero justamente es la parte de esa supervivencia que genera el paciente crítico en la actualidad, ¿no? A mayor supervivencia, pues nos vamos a topar pues con un problema, ¿no? Que ahora en la actualidad el paciente de la terapia intensiva o del hospital, pues sale vivo, pero el problema es que sale con una discapacidad. Entonces, por un lado, disminuimos mortalidad, pero del otro lado estamos aumentando esa discapacidad. ¿De acuerdo? No es lo mismo que un paciente egrese del hospital pues vivo a que egrese vivo y funcional. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Entonces, pues nos topamos en la actualidad con este escenario y pues con esta situación actual de pandemia por COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, pues desde el ámbito fisioterapéutico, desde el ámbito funcional, a nosotros nos importa bastante y bueno, no solamente al personal de fisioterapia, sino también a cualquier otro personal de salud le tendría que importar. Por un lado, prevenir en la medida de lo posible, pues la discapacidad, ¿no? Y esa discapacidad pues nos llevaría a una dependencia. Entonces, todo personal de salud se encargaría de prevenir que esta discapacidad, esta dependencia sea menor. Y por un lado, le demos modificación a una progresión a la funcionalidad de ese paciente, ¿no? Quisiéramos que la funcionalidad siempre fuera la que mayor predomine en nuestros pacientes, ¿no? En vez de que fueran más dependientes, pues de un cuidador, ¿no? En este caso, que el paciente egresa del hospital, pues va a ser dependiente de un cuidador y pues genera una discapacidad. Y recordemos que la discapacidad, pues es hablar de sociedad, ¿no? No solamente involucra a la persona que tiene una enfermedad, que tiene dificultades físicas, sino que es una cuestión social y va a impactar también a nivel pues de la familia, ¿no? Entonces, estas son metas que todo personal tendría que tener en cuenta. Darle prioridad a la funcionalidad y prevenir la discapacidad en la medida de lo posible. Bien, entonces, pues así nos hacemos la pregunta. Entonces, ¿cómo es el pronóstico de un paciente en estado crítico? Es decir, ¿cómo le va a ir a ese paciente a largo plazo, no solamente a corto plazo? Pues bien, eso va a determinarse, pues, según distintos factores, ¿no? Principal factor a considerar es qué tipo de enfermedad crítica es la que le está dando. Pues es de una situación meramente metabólica, una cuestión meramente respiratoria, neurológica o cualquiera que a ustedes se les ocurra, va a depender muchísimo, más bien eso es lo que va a determinar cómo le va a ir al paciente en etapas posteriores, ¿no? Después, el otro factor importantísimo a considerar justamente es el estado previo funcional, ¿de acuerdo? No es lo mismo que ingrese al hospital una persona con una fragilidad con sarcopenia y pues que un estado de movilidad tal vez medido una escala de Bartel pues era bastante severo, o sea, tiene una discapacidad severa, dependencia severa, a que ingrese una persona que toda la vida fue deportista, fue activa, pues con masa muscular conservada, con fuerza muscular conservada.
¿de acuerdo? Son dos pronósticos completamente diferentes, ¿no? Entonces, para conocer el futuro de nuestros pacientes, tenemos que conocer el pasado, ¿no? Cómo se encontraban nuestros pacientes antes de ingresar al hospital, antes de la enfermedad crítica. Y pues el último factor también que va a determinar cómo le va a ir ese paciente posterior a la enfermedad crítica, pues son las complicaciones que desarrolle durante la misma enfermedad crítica, ¿no? Obviamente, pues el paciente es susceptible a desarrollar falla multiorgánica y va adquiriendo más complicaciones, complicaciones, complicaciones que solamente van a afectar su pronóstico a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es básicamente conforme vamos a hacer nuestro pronóstico con nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se están yendo nuestros pacientes del hospital a la casa? Pues están yendo con un estado funcional pues meramente deteriorado, ¿no? Están en una enfermedad crítica, completamente postrados en cama por varios días, dependientes de una ventilación mecánica, pues puede que se vayan casi de la misma manera a su casa, postrados en cama, con la necesidad de un cuidador permanente todo el tiempo. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que ponernos metas de evitar en la medida de lo posible una discapacidad, una dependencia severa. De acuerdo que el paciente egrese lo más funcional posible y se reincorpore a sus actividades que le gustan, que se reincorpore a su rol social. Esas siempre van a ser nuestras metas. Quizás en terapia intensiva nuestras metas es prevenir en la medida de lo posible un deterioro, mientras que en casa nuestras metas es recuperar lo que perdimos y recuperar nuestra funcionalidad. Entonces, pues, ¿qué alteraciones tienen los pacientes en estado crítico? Pues, en primera instancia, y quizás las más notorias, pues son las motoras. Los pacientes dejan de tener una movilidad incluso para las actividades básicas de la vida diaria. Empieza a tener alteraciones sistémicas, ¿no? Bueno, o sea, por la misma falla multiorgánica que pudieron tener, una afección cardiovascular, una afección pulmonar, metabólica, etcétera. Psicológicas, por ende, hay autores que describen que una enfermedad crítica es similar a una guerra, es decir, te desarrolla un síndrome, más bien un estrés postraumático, ¿vale? Hay alteraciones cognitivas por distintos fármacos que se utilizan. Aparte, si estamos hablando de un síndrome respiratorio agudo, la misma enfermedad que es inflamatoria afecta a nivel cerebral, la misma hipoxemia que desarrolla el paciente afecta a nivel cerebral. Y pues entrando ya a cuestiones más amplias, pues va a terminar afectando su rol social de la persona, ¿no? Es decir, la familia, es decir, ese rol familiar que desempeñaba el paciente ya no se va a hacer como lo solía hacer. Si el paciente era el sustento de la familia, pues ahora se va a venir afectado esa parte, ¿no? Y aquí subrayado les pongo que va a tener alteraciones funcionales. Simplemente el paciente ya no va a hacer lo que le gustaba hacer, ya no va a poder participar en sus actividades del día al día. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto le va a durar eso al paciente? Pues bueno, no se sabe a ciencia cierta, es decir, puede durar desde meses hasta años. Más adelante vamos a ver el pronóstico que tienen los pacientes. Entonces, ¿por qué los pacientes se nos complican? Pues ven, la misma inmovilidad es la que le va generando esas alteraciones funcionales. Vean, tan solo en un día con que el paciente esté inmóvil, por día, un paciente crítico nos pierde 1.1 kilogramos de masa magra y 11% de fuerza muscular por día, ¿eh? No crean que nada es el primer día, no. Cada día va perdiendo esa cantidad, ¿de acuerdo? En las primeras 72 horas ya empieza a haber una atrofia muscular del cuádriceps. Recordemos que el cuádriceps es un músculo que todo el tiempo está sometido a carga porque todo el tiempo estamos en bipedestación, estamos deambulando, etcétera, etcétera, ¿vale? A los 7 días, con un paciente que tiene ventilación mecánica, ya empieza una debilidad crítica, ¿de acuerdo? Ya empieza una atrofia muscular que no solamente se va a ver pues, de manera estructural, sino ya también de manera funcional. El paciente ya no solamente va a perder masa, sino que también va a perder más fuerza y de manera crítica. Y pues estamos hablando que a los 10 a 14 días simplemente se va extendiendo y extendiendo y extendiendo todavía más esa debilidad crítica y esa atrofia muscular. Y no se diga la atrofia de los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma. En las primeras 18 horas de inicio de la ventilación mecánica, el diafragma ya se empieza a atrofiar y genera una disfunción diafragmática. Entonces, muchas veces la hospitalización para nuestros pacientes es una sentencia. ¿Una sentencia a qué? ¿A una sarcopenia aguda o a una debilidad adquirida en la UCI?
o debilidad crítica, ¿de acuerdo? Porque el paciente no necesariamente tiene que estar en la UCI para desarrollar debilidad crítica, ¿no? O sea, puede estar en cualquier servicio hospitalario y la única condición es que tenga inmovilidad, ¿no? Por eso pongo aquí que debajo de esta sentencia pues se encuentra un monstruo, ¿no? Este monstruo que justamente es esta inmovilización innecesaria, a veces indicada, y pues es lo que los condena a los pacientes, ¿no? ¿A qué los va a condenar a largo plazo? Pues que esté constantemente utilizando los servicios de salud. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que pues va a desarrollar mayores complicaciones de salud, entonces va a estar acudiendo a consultas médicas frecuentemente, obviamente lo va a hacer susceptible a que tenga una estancia hospitalaria muy prolongada, va a ser dependiente de utilizar más servicios, por ende pues va a ser elevación de costos para el servicio pues de salud, va a tener una mayor necesidad de estar rehabilitándose constantemente y de una atención social, ¿no? Y pues bueno, evidentemente pues un deterioro funcional. Y esto nos lleva justamente a una discapacidad y al síndrome postcuidados intensivos, por sus siglas en inglés PICS. Entonces, justamente, vamos ya a ahondar en este tema específico que nos corresponde abordar, ¿no? El síndrome postcuidados intensivos, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto del síndrome postcuidados intensivos? Pues bien, es algo que realmente está siendo bastante nuevo, ¿no? Y digo bastante nuevo porque apenas hace unos 10 años que se empezó a contemplar en el mundo de la medicina. ¿De acuerdo? Apenas justamente la Sociedad de Medicina Crítica fue la que implementa este término para referirse a qué? Pues específicamente a trastornos físicos, cognitivos y mentales que el paciente va a desarrollar durante su estancia hospitalaria o su estancia en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y cuál es lo importante? Que esas alteraciones van a persistir todavía muchísimo más después del alta hospitalaria. O sea, el paciente se va con esas complicaciones a casa que desarrolló tal vez innecesariamente, ¿no? Habrá algunas que tal vez, aunque hagamos intervenciones como la rehabilitación física, la movilización temprana, tal vez no las podamos evitar al 100%. Pero bien, hay otras tantas que sí las podemos evitar al paciente. Entonces el paciente se va a casa con esas complicaciones. Entonces, el pronóstico para los pacientes pues es severo, ¿no? Y aparte, no solamente para el paciente, sino también para la familia, ¿no? Porque ahora tiene que estar constantemente cuidando a este paciente que es su familiar y desarrolló una enfermedad crítica y que desarrolló complicaciones. Eso es el síndrome post-cuidados intensivos. Bien, entonces es una burbuja, vean justamente esta burbuja en este diagrama, tenemos pues cómo poco a poco va incrementándose la población que es longeva, se va incrementando las enfermedades pues infecciosas, en este caso sepsis, y pues aparte los avances en la tecnología para la atención del paciente crítico, ¿no? Entonces esto nos hace susceptible ¿a qué? A que cuando venga una enfermedad crítica y que responda pues estos avances en la tecnología pues sobrevivan. Entonces ahí se desarrolla ese síndrome de cuidados intensivos y aparte cargamos también a la familia. Entonces los pacientes que sobreviven a la enfermedad crítica pues desarrollan esas limitaciones físicas, cognitivas y mentales, ¿no? Y quizá la familia pues desarrolla evidentemente más las mentales, ¿no? Y pues bueno, esto pues a largo plazo pues nos complica el pronóstico para la salud de nuestros pacientes. Entonces, hay veces que hacemos una introspección y decimos, bueno, ¿por qué el paciente se nos complicó? ¿Por qué desarrolló síndrome de postcuidados intensivos? Ah, bueno, entonces cuando ya hacemos una introspección y ahondamos en qué fue lo que le causó toda esa discapacidad posterior al alta hospitalaria, ¿no? Una ventilación mecánica prolongada, una sepsis, una falla multiorgánica, sedación prolongada, estancia prolongada y algunos fármacos, ¿no? Alguno de estos, que es un escenario frecuente en el paciente en estado crítico y sobre todo en el paciente con COVID-19, son pacientes que están sometidos a una ventilación mecánica prolongada, que empiezan desde una ventilación tal vez en prono y poco a poco se va progresando hasta supino y posteriormente hasta despertarlos e iniciar el winning de la ventilación mecánica, ¿no? Entonces es un escenario común, este gráfico que les pongo en este momento, de COVID-19. Entonces por eso los pacientes con COVID-19 pueden desarrollar o tienen un alto potencial para desarrollar el síndrome postcuidados intensivos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la prevalencia de síndrome de postcuidados intensivos de manera general? Pues bien, recordemos que afecta también a la familia, definitivamente, entonces podemos ahondar
Recordemos que cuando afecta a la familia es de manera más psicológica y mental, y pues cuando es al paciente pues lo afecta de manera no solamente psicológica y cognitiva, sino que físicamente. Entonces podríamos ahondar en cada uno de cómo le va a largo plazo, pero de manera pues sí, general, simplemente todos estos síntomas, todas estas limitaciones que les acabo de decir, persisten, se han reportado al menos desde un mes hasta 8 años, sobre todo la debilidad crítica es la que puede estar presente hasta 5 u 8 años posterior de la enfermedad crítica. Entonces, eso limita que los pacientes regresen al trabajo, regresen a manejar, regresen a hacer su rol social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las principales alteraciones? Y hablando específicamente del síndrome de estrés respiratorio agudo, que es justamente lo que genera el COVID-19, pues alteraciones físicas, estamos hablando específicamente que esos pacientes tienen una incapacidad para realizar el ejercicio, para caminar, se disminuye la fuerza de una manera severa y pues las actividades físicas se ven deterioradas, ¿no? Esto medido con nuestro cuestionario SF36, ¿no? En la cuestión de alteraciones cognitivas y psicológicas, pues son pacientes que quedan con ansiedad, con depresión y justamente lo que les mencionas al inicio, el estrés postraumático, ¿no? Porque no saben qué fue lo que vivieron en la terapia intensiva y quedan con ese trauma. ¿De acuerdo? Y poco a poco van despertando, se dan cuenta que tienen un tubo, que tienen sondas por todos lados. Entonces, eso es lo que los hace entrar en estrés postraumático, ¿no? Entonces, genera una discapacidad severa. Muy bien, este es un artículo que justamente publicamos a finales del 2020. Está publicado en la revista de ICU Management and Practice y justamente hablamos que el síndrome post-cuidados intensivos es realmente un mal necesario en el paciente crítico y bien, exponemos todo acerca del síndrome post-cuidados intensivos y la manera de prevenirlo. ¿Vale? Entonces, este es un gráfico que justamente viene en ese artículo y justamente factores de riesgo que nos van a generar un síndrome post-cuidados intensivos, ¿no? Hablando de la cuestión musculoesquelética, una debilidad adquirida en la UCI, que tengamos una atrofia muscular, alteraciones propiamente articulares, como puede ser un hombro congelado, ¿no? Una capsulitis adhesiva que obviamente va a limitar la movilidad de los brazos para hacer actividades de la vida diaria. Hay una osificación heterotópica, es decir, ese paciente del tejido blando se empieza a calcificar y eso pues evidentemente pues altera su movilidad, ¿no? A nivel cognitivo, pues obviamente esas alteraciones como el delirio, el dolor, ya sea de manera crónica o aguda, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático y pues obviamente la familia, ¿no? La ansiedad. A nivel pulmonar, que justamente lo que le corresponde a COVID-19, pues son justamente una lesión inducida por la ventilación mecánica, un miotrauma a ese diafragma por la ventilación mecánica, porque tal vez no se esté brindando una ventilación mecánica protectora. Son pacientes que después de una ventilación mecánica prolongada, esas presiones inspiratorias máximas están reducidas, quedan con un patrón pulmonar restrictivo u obstructivo y pues también a largo plazo, como se ha descrito también en COVID-19, pues son pacientes que quedan con bronquiectasias y fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a venir afectando su condición física, su capacidad para tolerar el ejercicio. A nivel emocional, pues las cicatrices y el mismo dolor que les va generando esas cicatrices, ¿no? Y pues si tienen inmovilización, pues las úlceras por presión. Entonces, por otro lado, tenemos intervenciones para prevenir este síndrome post-cuidados intensivos, que obviamente es despertar al paciente cuanto antes se pueda, ¿no? O sea, tampoco vamos a despertar al paciente mientras esté propiamente en el síndrome de estrés respiratorio agudo severo, porque en este caso tendría indicaciones de una sedación profunda, ¿no? Pero en cuanto el paciente esté listo, pues luego despertarlo y progresarlo, ¿de acuerdo? Manejarle el dolor, dar empoderamiento de la familia. Ahorita en la situación actual que vivimos de COVID-19, la alternativa efectiva que ya se ha demostrado para prevenir delirio justamente son las videollamadas, ¿no? Entonces es una oportunidad barata que podemos hacer y para preocuparnos por nuestros pacientes y por la atención de la familia. Eso es empoderamiento familiar. Utilizar menos sedantes como las benzodiazepinas, los diarios de la UCI, que son fragmentos que son escritos en fotografías o cuadernos de lo que va viviendo el paciente día a día, ¿no? Obviamente tener cuidado siempre en los niveles de glucosa, favorecer el entorno del paciente, exponer a una luz natural, evitar el ruido, que tengan una luz que los esté molestando todo el tiempo,
y pues simplemente preocuparnos por la calidad del sueño de nuestros pacientes. La musicoterapia está completamente indicada, ¿no? El empoderamiento familiar, ya les mencionaba anteriormente, favorecer la movilización temprana, ¿de acuerdo? Hay que favorecer una buena nutrición, un buen posicionamiento, evaluar diariamente la funcionalidad de nuestros pacientes. Hay escalas específicas para evaluar la funcionalidad en el paciente en estado crítico, ¿de acuerdo? Evitar tanto la sobrealimentación o bueno, sobrenutrición e infranutrición, por así decirlo. Y pues bueno, nuevamente evitar las benzodiazepinas en la medida de lo posible, ¿no? Manejar el dolor para prevenir delirio, evitar la sobrecarga de volumen, ¿de acuerdo? La movilización y el posicionamiento es importantísimo y brindar una atención psicológica, ¿no? En la cuestión pulmonar, obviamente, pues brindar una ventilación mecánica protectora, despertar al paciente cuanto antes lo permita y realizar pruebas de ventilación espontánea para ver si el paciente ya está listo para retirarse la ventilación mecánica, ¿no? Nuevamente evitar sedantes como las benzodiazepinas porque tiene un impacto muy negativo en el diafragma, lo atrofian por completo, generan una disfunción diafragmática. Favorecer la movilización temprana, pues para que esos músculos estén completamente entrenándose todo el tiempo y ya específicamente pues podemos brindar cuidados de fisioterapia pulmonar, ¿no? O el entrenamiento de musculatura inspiratoria. Entonces de esa manera podemos nosotros prevenir el síndrome post cuidados intensivos. Entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿En el paciente con COVID-19 sí o no se desarrolla síndrome post-cuidados intensivos? Pues bien, hasta el momento no hay una base de datos de manera global, mundial, que nos diga que sí se genera, ¿de acuerdo? Pero bueno, es entendible, puesto que el síndrome de post-cuidados intensivos es hasta años. Apenas llevamos un año de pandemia, entonces apenas están saliendo los estudios, pero tiene una alta probabilidad de que sí desarrolle el síndrome post-cuidados intensivos. Bien, justamente ya empiezan a salir estudios a mediados de la pandemia, salió justamente ese estudio publicado en la revista JAMA, de los síntomas que todavía persistían después de que el paciente ya había cursado pues, con la afección del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas, esos síntomas que el paciente va teniendo o más bien le quedan? Pues justamente son los siguientes, ¿no? Vean cómo en el inicio de la enfermedad están mayormente presentes, pero después de ese periodo del COVID-19, es decir, ya un paciente post-COVID, como le solemos llamar, pues ven cuáles son los que más predominan, la fatiga y la falta de aire, ¿no? Aparte no solamente la falta de aire, sino que también lo ven manifestado con una saturación afectada, una saturación de oxígeno afectada, que van a requerir de un suplemento de más bien oxigenoterapia, pues ya sea en sus distintas modalidades, ¿no? A través de cánulas nasales, mascarillas, etcétera, según la demanda del paciente, ¿no? Que son, estas son las más reportadas. Hay otras como puede ser el dolor articular, como puede ser la tos, el dolor de pecho, que todavía persista esa anosmia, que obviamente sabemos que es clásico del COVID-19. Y bueno, estos son los síntomas que aún se reportan. Y ven, esto se ha reportado todavía hasta 60 días después del inicio de los síntomas o también 36 días posteriores del alta hospitalaria de un paciente. Y vean, hasta el momento el 80% de los pacientes que han desarrollado COVID-19 tienen al menos un síntoma. Entonces no están al 100%, ya empiezan a tener alteraciones. Y aparte si consideramos el estado de la movilidad, pues todavía se va a venir afectado, pues según el paciente tenga o no mucha movilidad previo a la enfermedad crítica, ¿no? Otro estudio justamente que nos habla del deterioro funcional y las limitaciones para realizar actividades de la vida diaria en los pacientes que han sobrevivido a una hospitalización por COVID-19, pues bien, esto es lo que nos marca. Vean, cómo cuando el paciente ingresa el estado previo que tenía de funcionalidad, medido con la escala, o bueno, sí, propiamente con la escala de levántate y siéntate por un minuto, con batería corta y con el índice de Bartel. Vean cómo redujeron abruptamente, ¿de acuerdo? De cuando entraron a cuando se dio el alta hospitalaria en cada uno de estos scores, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos estas gráficas? Pues bien, justamente en el test de levántate y siéntate durante un minuto, el 75% de los pacientes se encontraba por debajo del percentil 25, ¿vale? Cuando tendrían que estar, pues obviamente muchísimo más arriba, alcanzar las cifras adecuadas para su edad, ¿no? En la batería corta, el 78% de los pacientes tenían un bajo rendimiento, incluso pues esto se traduce en un riesgo de caída, obviamente, y una fragilidad, y por ende también sarcopenia.
Y en el índice de Bartel, el 70%, el 77% de los pacientes tienen una dependencia severa. Entonces, nuestros pacientes no se están yendo funcionales de nuestro hospital, no se están yendo funcionales de la terapia intensiva. ¿Qué está pasando entonces? Hay que preocuparnos por esa parte funcional del paciente, ¿no? Porque al final de cuentas es un gasto para el sector salud, ¿no? O sea, porque es un paciente que tiene el riesgo de que va a regresar a una hospitalización por una complicación. Incluso de mortalidad también tiene mucha susceptibilidad. Bien, entonces, ¿cómo podemos medir justamente el estado funcional de nuestros pacientes una vez que tuvieron COVID-19? Pues justamente ha salido esta escala, ¿no? Es una escala que nos va a dividir en cuatro, bueno, más bien 5 grados, desde 0 hasta 4, ¿no? Hablando de un paciente que está en grado 4, es un paciente que tiene una limitación severa, ¿no? Grado 3 es un paciente que es moderado, grado 2 es que es ligero, grado 1 que es apenas perceptible esa limitación, y grado 0 es que es un paciente completamente funcional, no tiene ninguna limitación. Entonces nosotros aplicamos este cuestionario que tenemos del lado derecho de la pantalla y vamos clasificando a nuestros pacientes en qué grado de movilidad se encuentran, ¿no? Y ahí vamos viendo qué tipo de afección funcional va teniendo. Entonces, pacientes, o más bien todo personal de salud que vea pacientes posterior a la situación crítica del COVID-19, por ende tiene que aplicar esta escala. Aún no hay una validación, tengo que mencionarlo, pero justamente los autores hacen esa mención, que se empiece a utilizar para empezar a generar evidencia y empezar a validar esta escala, ¿no? Entonces, podemos empezar a concluir que la enfermedad por COVID-19 es solamente otra enfermedad crítica, de manera sencilla. Y esto lo digo no para minimizar al COVID-19, no, al contrario, para darle su lugar de que es una enfermedad bastante crítica. ¿De acuerdo? Y por ende nos va a desarrollar síndrome post-cuidados intensivos, ¿no? Entonces, definitivamente lo puede generar. Ahora sí, como dijo Elmo, no tengo pruebas hasta el momento, pero tampoco tengo dudas de que el paciente me va a generar este síndrome post-cuidados intensivos. Bien, entonces vean justamente cómo a lo largo de este año hemos tenido distintos escenarios, estas famosas oleadas que le llamamos, y vean justamente cómo la primera oleada golpeó a la población y la dejó vulnerable, ¿no? Y después posteriormente se fue recuperando, pero ya dejó a pacientes con síndrome post cuidados intensivos, ¿no? Y aparte, no solamente eso, sino que también dejó afectando a pacientes que no tenían diagnóstico de COVID-19, porque la enfermedad crítica siempre ha existido y desgraciadamente siempre existirá, ¿no? Y no todo es COVID-19. Entonces el COVID-19 de cierto modo ha afectado a otra población que no es propiamente COVID-19, ¿no? Y pues bueno, viene la tercera oleada que justamente es el impacto por la interrupción de estos cuidados que se le brindan a los enfermos crónicos, ¿no? Ya sean COVID-19 o no COVID-19. Al final de cuentas, se va a venir afectado cualquier persona que desarrolle una enfermedad crítica porque ya no estamos al 100%. El sector salud ya no está al 100%. Entonces, cada oleada que va viniendo golpea más al sector salud, ¿no? Y pues ven, aquí también tenemos otra oleada, justamente la de nosotros. Nosotros que somos profesionales de salud, también nos hemos venido afectando por afecciones mentales, psicológicas, mucho estrés que está desarrollando ahorita actualmente el personal de salud en primera línea contra el COVID-19. Entonces, es el nuevo problema de salud pública, ¿vale? Esto es un problema que se nos va a venir a largo plazo y tenemos que hacer en la medida posible lo que más podamos para evitarlo y que sea una catástrofe. Porque ya está sucediendo, ¿no? Vean este artículo justamente, el síndrome post-cuidados intensivos por COVID-19, una crisis después de otra crisis, y es algo que vemos en la actualidad, en día a día, sobre todo a nivel en México, vemos esta situación, ver esas filas enormes para poder cargar un tanque de oxígeno porque un familiar de nosotros lo necesita. Entonces jamás alguien se imaginó que llegaríamos a estos extremos, jamás nadie se lo imaginó, pero ya está pasando y tenemos que hacer algo por limitarlo, por evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, como les digo, ¿esto es imposible de tratar? ¿Es imposible de prevenir? No, claro que no. Siempre tenemos que prevenir antes que tratar. Eso es una ley en la medicina, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente en primera instancia evitar el delirio, la alteración cognitiva de nuestros pacientes. Un paciente que tenga una alteración cognitiva en automático nos va a dar una discapacidad severa, ¿no?
Y para eso, ¿qué tenemos que implementar? Justamente el protocolo ABCDE, que afortunadamente llevamos hasta la F, ¿de acuerdo? Vamos hasta la F, que justamente es el empoderamiento familiar. Entonces, vean justamente cuando nosotros no cuidamos el delirio en nuestros pacientes, que es una alteración cognitiva, pues por ende vamos a tener una afección mayor de discapacidad. Entonces, tenemos bastantes estrategias con las cuales evitar que el paciente desarrolle delirio. Entonces, cuando el paciente desarrolla delirio, pues está muy susceptible a generar una alteración cognitiva y funcional, pues afectada, ¿no? Completamente afectada. Entonces, hay factores de riesgo, justamente el estado previo de la enfermedad crítica, las alteraciones pulmonares propiamente del COVID-19, es una afección que tiene, más bien es una enfermedad que tiene predisposición o predominancia por afección pulmonar, alteraciones alveolares, edema pulmonar, engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, hemorragias. A nivel de la vasculatura, pues sabemos que el COVID-19 por sí mismo es una enfermedad procoagulativa, ¿de acuerdo? Hay alteraciones neurológicas, ¿vale? Y una alteración neurológica es también, por ende, una discapacidad mayor. Y aparte los hábitos o la situación que se brinda en el hospital, ¿no? Es decir, una sedación prolongada, alteraciones de los ciclos circadianos y un aislamiento que la gente, que más bien que su familia no lo va a ver, que no ni siquiera tiene videollamadas. Por ende, todo eso le va a generar una alteración cognitiva a nuestros pacientes y pues un síndrome post-UCI. Entonces, para ir finalizando, pues de verdad encarecidamente se los pido, no se olviden nunca aplicar día al día este protocolo, ¿de acuerdo? Nosotros le agregamos la G y la H, entonces hablamos de la A, que es prevenir el dolor, manejarlo. A la B nos referimos que es despertar tempranamente al paciente cuando se pueda y hacerle pruebas de ventilación espontánea para retirar cuanto antes la ventilación mecánica, a seleccionar una adecuada analgesia y sedación, ahí justamente saber a quién sedar y a quién no sedar, prevenir el delirio con la D, la E se las pongo en rojo porque justamente me compete a mí como fisioterapeuta la rehabilitación, la movilización temprana y el ejercicio. La F, el empoderamiento familiar. Recordemos que hacer videollamadas previene del delirio. Es un factor que se ha asociado a prevención del delirio. Y como les digo, nosotros le agregamos la G, que es una buena nutrición, y la H, que jamás se tiene que olvidar. Humanismo para tratar a nuestros pacientes toda la vida, toda la vida. Y otra invitación que les quiero hacer es que extiendan ustedes como personal de salud en primera línea, ustedes como personal de salud en áreas críticas, que extiendan su visita más allá de la unidad de cuidados intensivos. Ahora la unidad de cuidados intensivos no es una sala, no es un cuarto, es ahora todo un ciclo de atención. Y la unidad de cuidados intensivos se extiende también posterior al alta del paciente. Entonces tenemos que saber cómo se van nuestros pacientes. Vean, aquí tenemos justamente a nuestro amigo Miguel Ángel Martínez Camacho con un paciente ya dado de alta de COVID-19 con una funcionalidad completamente avanzada. Aquí tenemos otro paciente justamente con COVID-19 realizando sus actividades como lo solía hacer antes, un paciente maratonista. ¿Alto? ¿De acuerdo? Y nuevamente también un paciente regresando a laborar pues en su rol familiar, ¿no? Aquí lo vemos cocinando completamente él solo. Así es como nuestros pacientes tienen que regresar a su casa, haciendo su vida como lo solían hacer antes, incluso hasta mejor. Bien, entonces finalizo con esta frase, o más bien con esta pregunta. ¿Estamos creando sobrevivientes o víctimas de una enfermedad crítica? ¿Vale? Esa es una pregunta que la dejo al aire, ustedes la tienen que responder. Pues bien, de mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su atención, su tiempo. Estamos para ayudarles en todo momento. Les dejo mi correo electrónico por cualquier aclaración, por cualquier consulta. Bueno, los invitamos a seguir dando todo por el paciente crítico, sus amigos de fisioterapia intensiva, de ventilación mecánica Vento y pues de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Intrahospitalaria y Cuidados Críticos. Y como siempre les digo, no olviden nunca poner su UCI en movimiento. Muchas gracias.